Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigos del Batir de Alas, nuestro canal, su canal. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes nuevamente, como siempre, llevándoles un mensaje de esperanza, palabras de aliento, buenas nuevas, como siempre, a través de nuestro canal, así como lo hemos venido haciendo en las diferentes transmisiones que hemos ido entregando a través de las redes sociales. Un abrazo de corazón de parte de todo el equipo de Batir de Alas, desde Colombia hasta Argentina. Un abrazo de corazón a todo el equipo de Batir de Alas. Y hoy me siento muy contento de compartirles, de presentarles un mensajero, un hombre, un ser muy maravilloso que viene caminando, que viene movilizándose a través de toda Colombia y América Latina y el mundo entero, llevando precisamente un mensaje esperanzador, un mensaje de aliento, un mensaje de conciencia. Y me contenta muchísimo porque cada vez somos más los que abrigamos en el corazón la esperanza de un mundo nuevo, de una transformación y de un cambio de conciencia, porque eso es lo que venimos haciendo por América Latina y el mundo, y lo que tanto el planeta y la humanidad entera necesita. Y por eso me siento muy contento al encontrarme con este ser tan maravilloso que también viene haciendo ese trabajo de sembrar conciencia, y por eso es que cada vez somos más, así como yo sé que tú, amigo, que nos escuchas y nos ves a través de este canal, eres uno de esos hombres llamados a cumplir con esa noble misión de sembrar conciencia y traer la luz a este planeta. Me encuentro aquí con Javier Torra, compañero de trabajo del equipo de Batir de Alas, y nuestro invitado especial, nada más ni nada menos que Adolfo Toro. Bienvenido, Adolfo, a nuestro canal. Rodolfo, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan y nos ven por el canal Batir de Alas. Gracias por la invitación, y gracias a Javier por acompañarnos hoy y por hacer la tarea de difundir el mensaje que, como tú lo decías, de esperanza para la humanidad, que hoy, digamos, se encuentra en una condición de desesperanza o de descontento o de insatisfacción, porque encuentra que no tiene una razón o un propósito real para vivir. Este plan y este gran trabajo en el que nos hemos enfocado los hombres, que, como tú bien lo dijiste, hemos venido con una noble misión de devolverle la luz a los hombres, de devolverle el sentido y la razón para la cual vivir, el propósito de su existencia, la identidad de su ser. Eso es lo que nos convoca hoy, y desde este medio, desde este espacio, ustedes, dentro de los hombres que conforman el equipo de producción, pues se han enfocado en esa tarea de llevarle conocimiento y también herramientas a los hombres para asimismo edificarse y hacerse unos con todos los guerreros de la luz que están en la tierra y que necesitan comprender esta verdad para hacerse como Dios, mi hermano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Rodolfito. Muchas gracias, Adolfo. Y dentro de este mensaje que a través del Batir de Alas canal, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué ahora la humanidad o todos nosotros necesitamos de conciencia? Uy, muy buena pregunta. Pero antes que responderte el por qué la humanidad necesita conciencia, pudiéramos hablar de cuál tipo de conciencia es que la humanidad necesita aprender. Muy bueno definir la conciencia, porque creo que hasta ahora en esta dimensión del planeta, el entendimiento del hombre ha malinterpretado lo que es la conciencia. Exacto. Entonces, tengamos en cuenta la pregunta de Javier: ¿por qué la humanidad necesita de la conciencia? Pero ¿de cuál conciencia es que esa humanidad necesita? Porque el hombre ha dicho vivir con conciencia, aparentemente, y ha pensado que el tiempo y la actuación y el pensamiento en el cual él ha aprendido esa conciencia es la real. Digamos que el hombre solamente ha tenido una visión incipiente de lo que es la conciencia verdadera o la conciencia universal, que el hombre aún desconoce. Y entonces ahí se tendríamos que entrar a definir dos tipos de conciencia. Una en la que la humanidad vive y cree tener conciencia de lo que ha aprendido por
herencia, por tradición, por cultura o por lo que las normas sociales le han inculcado. Y esa conciencia le dice que ese hombre aparentemente está consciente de lo que vive, hace en su trabajo, en su casa, en su hogar, en su entorno social. Pero esa conciencia está muy alejada de ser la verdadera conciencia universal que dio lugar a los mundos, a los universos y a la existencia de la vida misma. Entonces, para responder a la pregunta tuya, yo tengo que hablar de que el hombre necesita de la conciencia universal para poder vivir, porque hasta tanto no conozca de los postulados o de las leyes creacionales con las cuales el universo se creó, entonces el hombre está muerto, porque aunque esté vivo en apariencia, vive sin conciencia de su origen y de su identidad, vive sin conciencia de entender cómo en el principio de la creación todo surge de una dulce y agradable luz que es la misma esencia de vida con la que el Padre se crea. O sea que si el hombre desconoce esto, está dormido, pero lo peor aún, está muerto, aunque esté vivo. Entonces la inconsciencia en la que el hombre vive es la que dice llamar conciencia de este mundo, que es una conciencia temporal, es una conciencia que simplemente está basada en su aprendizaje razonativo o intelectual. Pero esta conciencia de la que yo vengo a hablarles es la conciencia que eleva al hombre a la condición de Dios, pero también a la condición de ser un hombre completamente cumplidor de la ley que sustenta los mundos, los universos, las galaxias, los soles, y que lo hace ser uno con toda la creación, que lo hace estar integrado a todo lo que tiene vida y que tiene origen preexistente en la luz. Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, a poder entender esa conciencia que no sabemos cómo actúa dentro del hombre, ni cómo es que el hombre puede acceder a ella para hacerse a sí mismo un hombre nuevo y no lo podemos poner entre comillas porque eso es una realidad. Digamos que el hombre debe ser a través de esa conciencia una gran conciencia creadora. Él debe convertirse en una conciencia creadora, o sea, en un creador universal, porque ese es el origen del hombre. Viene desde la gran conciencia creadora. Adolfo, entiendo entonces que ese grado de inconsciencia y de mala interpretación de lo que es la conciencia real para la humanidad en general es lo que ha llevado al hombre a caer repetidamente entonces en la violación de la ley, a cometer errores tras errores tras errores porque malinterpretó qué es la gran conciencia creadora y cree que la conciencia que rige la vida, como usted lo acaba de mencionar, los mundos, los universos, las galaxias, que hace que los planetas se mantengan en su equilibrio, en su rotación, que el sol esté emitiendo su luz para mantener el equilibrio de la vida, la fotosíntesis, todo en el universo. Por haber interpretado esa ley de conciencia, el hombre cree en una conciencia básica donde, bueno, yo no me emborracho ahora porque antes me emborrachaba todos los días y ahora ya soy consciente y solamente me emborracho solamente una vez a la semana. Ya no le pego a la mujer, pero entonces sí le soy infiel, qué sé yo. ¿Cuántos grados de inconsciencia hay por la mala interpretación que ha llevado entonces a repetir esos errores constantes en la humanidad? Y podría decirse, Adolfo, que esa es la situación que ha llevado a la humanidad a la degradación de sí mismo como persona, degradación de su cuerpo, de su mente, a parasitarse tanto física, psíquica e intelectivamente. Y considero yo, Adolfo, que eso es lo que ha llevado a las personas luego a echarle la culpa a Dios. Claro. Dios mío, ¿por qué me castiga? Dios mío, si yo no me porto mal, Dios mío, ¿por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi mamá si era una buena persona? Y entonces cuando empezamos a analizar, de acuerdo a lo que tú vienes interpretando o compartiéndonos acá, es que existen dos grados de conciencia, la verdadera conciencia creadora y la que el hombre considera que es la conciencia, que es la razón cultural del mundo. Exacto. Entonces, al violentar tanto sus leyes, viene el cobro de la ley que se atribuyó a sí mismo y después le echan la culpa a Dios. Entonces, ese respeto y ese valor al Supremo Creador, al Padre Eterno, termina por decepcionarse la persona
al pensar que es que Dios no existe porque no le escucha cuando emite sus plegarias para que lo ayude a sanar su hígado, su riñón, si fue un borracho y un fumador empedernido. Entonces, yo sí quisiera como ampliar un poquito más si eso es correcto, Adolfo. Claro, es que tenemos mucho que ahondar en eso. Entonces vamos a ir paso por paso. Una es la conciencia que el mundo dice tener, porque aprendió de las leyes, de las normas, que aquí, al momento de nacer, sus padres, sus amigos, el colegio, la universidad y en sí el sistema que gobierna el mundo le inculcó. Esa conciencia, vuelvo y digo, es una conciencia temporal, que pudiésemos llamar que es una conciencia solamente humana o terrenal, terrestre. No va más allá de lo que en este mundo se determina como conciencia. Entonces vamos a dar un ejemplo. El hombre que aprendió de sus padres por tradiciones culturales a no sacrificar un animal vivo, porque culturalmente eso, digamos, él lo aprendió, y vamos a hablar de las religiones tibetanas o de la India, donde el hombre no sacrifica, por ejemplo, una vaca. Para él tener conciencia es no sacrificar la vaca. Pero ¿qué pasa entonces con el hombre que aprendió solamente a sobrevivir de la explotación ganadera? Por tradición, nació en el llano venezolano, o nació en la Pampa argentina, o nació aquí, y él dice tener conciencia, por ejemplo, ¿de qué? De alimentar bien a la vaquita para luego sacrificársela, porque eso es lo que, tomar de ella el alimento que él necesita para poderse sustentar. Y él cumple con una norma que aprendió por tradición, también como lo hace el tibetano. Entonces, cuando se encuentran esas dos, el uno llama inconsciente al otro. Claro, pero no es... Para el hindú la vaca es sagrada. Es sagrada, ¿no? Y para el llanero la vaca es su sustento. Sabrosa. Claro, y es su sustento de vida. Así que eso es una conciencia que está limitada por las creencias, tradiciones y culturas de esta tierra. Basado a lo intelectivo, a lo razonativo, a las memorias guardadas en su mente a través de experiencia vivida en esta tierra, o en este planeta, o en esta humanidad. Sí. Pero lo grave aún no sería solamente eso. Sería que las tradiciones, conocimientos o leyes que el hombre ha aprendido aquí en la tierra solamente están basadas por lo que el mundo ha enseñado que es correcto o no es correcto. Y ahí entonces tendremos que hablar de todo lo que ha incidido la mente del hombre para hacerle creer que es correcto, así como tú lo decías, tomarse unos traguitos con la familia, porque eso está bien, la integración familiar, mientras no le enseña al hombre que un comportamiento de ese tipo está en contra de su propio cuerpo, de su propio espíritu y de su propia mente. Pero el hombre dice tener conciencia porque es muy hermanado con su hermano, con su amigo, y se toma unos traguitos de vez en cuando, porque es una conducta social aprobada, y el hombre aprende conciencia de eso. Pero aprende conciencia de algo que tenemos también que mencionar, porque seguramente ustedes lo han tocado en otros programas y que muchos de los que nos escuchan también lo han entendido. La falsa imagen que gobierna el comportamiento del hombre, que incide en el pensamiento del hombre para que el hombre haga de acuerdo a esa falsa imagen o a esa estatua de 4 poderes. Pero entonces, Adolfo, eso me da a pensar de que nosotros, los seres humanos, venimos originalmente con el paquete de conciencia universal, pero la perdemos cuando somos víctimas del sistema que impone la falsa imagen a través de los sentidos. Eso. Así como tú lo dices, y Javier también lo conoce, el hombre trae dentro de sí todo lo que necesita aprender y comprender de la conciencia universal. Al llegar a la tierra y al encarnar en este cuerpo físico, se ve sometido a algo que gobierna el pensamiento del hombre sobre la tierra, que se llama esa falsa imagen, que no es original del Padre Eterno, que no fue creada dentro de la raíz de luz del Padre Eterno, sino que es una invasión extraterrena que cayó aquí al planeta, y ahí nos tendremos que remontar entonces cuando Miguel arroja a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás aquí a la tierra, y ella cae aquí y se hace adorar como Dios y conforma una estatua de 4 poderes, que lo voy a hacer así resumido. Ya luego
o ustedes lo amplían, o ustedes pueden investigarlo en muchos de los documentos que hay en internet para entender esta estatua. Esta estatua consta de 4 poderes: una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce y unas piernas de hierro. En la cabeza de oro es todo el poderío económico, todo lo que sustenta y gobierna a través de la economía, y le hizo al hombre cambiar su pensamiento original perfecto por un pensamiento materialista. El pecho de plata, que son todas las doctrinas, filosofías, religiones y creencias que aquí se han enseñado para que el hombre se aleje de su origen perfecto y crea en un origen desconocido o en un origen mítico, como lo es que él proviene del barro, que es una de las teorías que sacan muchas de las religiones, o que viene, como la ciencia lo determina, de la evolución de un mono. Eso aparece con las filosofías, pero también lo hace sumergirse en ese vientre de bronce, que son todas las tendencias políticas y de pensamiento con las cuales el hombre se divide entre sí y se aparta de sí mismo. Y está el poder de las piernas de hierro, que es el poderío militar con el cual el hombre sustenta, o mejor dicho, sostiene esa imagen. El hombre no, con lo cual ese sistema o esa incidencia de la rebelión sustenta la imagen, que es a través de las armas y del poder de la muerte, donde quien no se sujete al poder económico, quien no se sujete al poder religioso, quien no se someta al poder político, es sometido a la fuerza por parte de los que tienen las armas, llámese legales o ilegales, porque todas pertenecen al mismo poder de la falsa imagen, con el cual el pensamiento del hombre empieza a ser incidido y él adquiere conciencia aprendida de esos 4 poderes, que en ninguna manera representa la conciencia universal de la cual tú dices que nosotros provenimos y de la cual a nosotros nos dotaron al momento de crearnos como espíritus y como almas, nos entregaron el paquete universal de esa gran conciencia creadora, y hoy aquí vamos a entender cómo es que el hombre vuelve y se reconecta con esa fuente original de vida, que es esa gran conciencia creadora y que está dentro de él y que no sabemos cómo funciona ni cómo se activa, pero hoy vamos a comprenderlo un poco más, mi hermano. Antes de, perdón, Sí, adelante, antes Javier. de que me surge digamos, otra inquietud para todos los que estamos escuchando. Usted habla de la imagen perfecta, es decir, que todas las organizaciones que por publicidad o lo que sostienen los medios de comunicación dicen que ellos tienen una conciencia porque, digamos, liberan parte de los ríos contaminados y tal vez recogen el papel del piso. ¿Eso sería parte también del engaño de esa falsa imagen? De la imagen imperfecta o la falsa imagen. Claro, porque te hacen creer que te haces bueno al momento en el que, como tú dices, recoges una basura, descontaminas un río, pero no te enseñan cómo ser realmente ajustado a la ley eterna. Entonces, la violación de la ley eterna radica en una cosa: el hombre, la mayoría del hombre universal, del hombre de este planeta, de esta humanidad, no conoce las leyes universales que dieron origen a la vida. Desconocen eso y por eso dicen ser buenos, porque hacen una acción, entre comillas, que dice ser buena según lo que establece la falsa imagen. Pero ¿qué bondad puede haber en el hombre que recoge un papel y que hace campañas para que la gente tenga cultura en la calle, pero que violenta y maltrata a su familia? Y a sus hijos, sus esposas, su hogar. Que se destruye con los fines de semana, porque él trabaja, es muy juicioso, supongamos que lleva lo que necesita la familia, pero los fines de semana con sus amigos se destruye tomando licor o llenando su pensamiento con conversaciones vanas, llenas de contenidos que solamente están siendo nocivos y venenosos para elevar su espíritu. Así que el mundo vende una falsa imagen de conciencia donde el hombre cree que está actuando bien y lo vimos hace poco, cuando a quien no usaba el tapabocas le decían inconsciente porque no estaba ajustado a las normas que regían a toda la humanidad. Pero por el contrario, ese hombre estaba siendo consciente de que el aliento que está en el aire no podía impedírselo a su cuerpo y que lo estaba contaminando no era el aire, sino que era, bueno, ya sabemos que era todo ese plan para destruir y acabar el hombre. Adolfo, tomando el ejemplo que colocas de aquella imagen de la visión del rey Nabucodonosor que relata el libro de Daniel, que siendo profecía y siendo una historia, digamos, que
sucedió en la antigua Babilonia, dices tú que esa imagen irreal, esa imagen falsa, es la que reemplaza la imagen de la gran conciencia creadora que nosotros portamos desde el origen de la vida. Es muy interesante y muy importante que cada uno de ustedes lo tomen en cuenta, el ejemplo que se está colocando aquí, porque les decíamos que nosotros somos portadores de esa imagen original y que vinimos desde ese principio conectado a ella, pero vino esa fuerza de la rebelión e impuso esa imagen que acaba de narrar, que el rey Nabucodonosor vio que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce. Capítulo 2 de Daniel, para que ustedes que están allá la investiguen, la lean, y cómo él la desenmascara desde ese tiempo a través del sueño del rey Nabucodonosor. Listo, pero entonces es importante tocar esto o definir esto, porque muchos dirán, bueno, eso sucedió, fue allá hace 2600 años y eso fue allá. No, es que lo importante que hay que comprender aquí, Adolfo, es que esa imagen, que siendo que el rey fue el que la vio, eso está aplicando para este momento, porque ¿quién de nosotros, Adolfo, Javier, quién de nosotros no se levanta pensando todos los días, ay, cuánto tengo que generar hoy, cuántos pagos tengo que hacer, cuántos negocios tengo que hacer, independientemente de que sean negocios fraudulentos? O sea, la gente se para pensando es en el dinero, y para eso, para que le vaya bien en el negocio, van y se aferran en lo que su pecho de plata tienen, y que son todas esas creencias, supersticiones, adoraciones, filosofías, recurren a esos que consideran sagrado, que han albergado siempre en su pecho, digamos así, en el corazón. Pero si no consiguen la plata a nivel de la petición y la veladora que prenden, van y le piden al político de turno, bueno, yo vendo mi conciencia, pero usted me colabora con el presupuesto ahí para yo resolver lo mío. O con el trabajito para mi hijo, para mi esposa, o el puestico en tal parte, porque usted tiene rosca allí. Claro. Y vaya, usted preste dinero, y si no lo paga, entonces ahí entra el poder de las piernas de hierro, que es el poder armamentista. Bueno, si no cumples con el compromiso con el banco, te quitan la casa, te sacan, te echan preso, o te amenazan como a lo criollo aquí en Colombia, ¿no? Claro. Con el motorizado, ¿no? Entonces, claro, ahí aplica perfectamente esa imagen que reemplazó la imagen de la gran conciencia creadora, que es lo que la humanidad necesita rememorar, recobrar esa gran imagen de la gran conciencia creadora, que ahora sí vamos a ir definiendo, Adolfo. Esa gran conciencia creadora, hay un punto específico donde pudiésemos ubicar esa gran conciencia para conectarnos a ella y encontrarla y recobrarla. Bueno, entonces, teniendo claro que evaluando y observando y analizando y escudriñando muy bien la manera como el hombre vive, hay una necesidad imperiosa porque el hombre se vuelva a conectar con los principios de ley universales y que el hombre vuelva a sentir esa gran fuerza de vida y de ley que proviene de la gran conciencia creadora y de la cual él mismo existe, solo que ya olvidó que él proviene de allí. Y hay una manera entonces de poder acercarnos a esa gran conciencia creadora o a esa imagen perfecta, original, que es el mismo autor y creador de la vida, que es el mismo Padre innominado y sin fin, que Él en sí mismo encierra y representa y digamos que manifiesta la imagen perfecta de la cual el hombre debe aprender de esa luz inconmensurable para hacerse a sí mismo como un creador, hacerse a sí mismo como Dios. Entonces tenemos que tocar esto que por muchas razones el hombre ha sentido a ratos, pero se ha hecho el loco. Mire, dice que el interno del hombre, el pulso de la conciencia, ha sido sometida a la peor forma de pensamiento, donde el mal es el modelo creído y el hombre lo considera bueno. Y de allí, de esa condición, es que el hombre adquiere el falso discernimiento o la forma equivocada de discernir, y por la cual el hombre, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y le llama bueno. Y entonces a lo malo empieza a llamar bueno, y a lo bueno empieza a llamarle malo. Entonces tenemos que entrar, si hablan de que es el pulso de la conciencia, el interno del hombre, ¿qué es lo que pulsa dentro del hombre? Yo entiendo que el corazón. Corazón sería.
es lo que más cercano tenemos a nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que más, si nos tomamos el pulso aquí? Sí. Sí, palpita, estamos vivos, parece que estamos vivos. ¿Pero por qué? Porque hay una fuerza que genera este pulsar y viene a través de nuestro corazón. Pero esa fuerza va más allá que ese corazón físico que tenemos aquí. O sea que ese pulsar que hoy me tiene con la capacidad, la inteligencia y la, digamos, posibilidad de expresarme y de hoy comunicarme contigo y hablarle a nuestros hermanos, tiene un origen que es mucho más anterior a mí. O sea que el pulsar de mi corazón tiene un origen preexistente dentro de la gran conciencia creadora, que es un pulsar que sustenta toda la creación y sustenta los soles y asimismo los universos, las humanidades que habitamos esos universos. O sea que este pulsar de mi corazón debe estar indefectiblemente conectado al pulsar de este sol que hoy nos alumbra, pero a su vez el pulsar de este sol está conectado al sol central de la galaxia, y el sol central de la galaxia al del sol central del superuniverso, hasta llegar al pulsar central o al corazón central de toda la creación, que se encuentra allí mismo en la gran conciencia creadora, que es el corazón del innominado, que es el que le da vida a todo lo que tiene corazón. Y si yo puedo entender eso, entonces sé que la única manera de poderme conectar a la fuente original de vida es a través de mi corazón. Pero no como un músculo solamente, sino que dentro de mi corazón existe un ser que pulsa y que le da la fuente de vida a todo mi universo, que es este cuerpo físico, pero también a mi espíritu, y que a través de ese corazón es que yo puedo deshacer, o mejor dicho, regenerar todo lo que yo he dañado por haber creído en la falsa imagen, porque ignoraba la imagen perfecta que el Padre Eterno puso en mí. ¿Quieres decir algo antes de que continuemos? Porque dejémoslo ahí entonces. Sí, deme chance porque es que solamente a través del corazón. Me tiene inspirado con esa última interpretación, porque qué ironía pensar que la gran mayoría, los más de 8.000 millones de habitantes de este planeta Tierra, piensen, y a una ciencia médica en este momento todavía piense y enseñe de que el corazón es únicamente un órgano, un músculo que bombea sangre. Solamente. De acuerdo a lo que usted acaba de decir en este momento, derrumba totalmente esa falsa imagen y ese concepto de que el corazón es únicamente para bombear la sangre. El corazón está emitiendo entonces, más allá que el pulso de la sangre o la circulación de la sangre en el cuerpo, está emitiendo el pulsar de la gran conciencia del Padre Supremo que le dio vida al universo. Es increíble pensar que desde el mismo corazón del universo vengan esas pulsaciones y que esas pulsaciones se estén transmitiendo o emitiendo en cada momento que mi corazón está pulsando. Aquí cuando nos tocamos el pulso, esa presión, esa onda de presión que sentimos en el pulso, ahí también va viajando ondas de conciencia, Adolfo. Vectores de conciencia que vienen desde este sol, emanados desde el corazón del Padre Eterno, y a su vez es una mecánica, si lo pudiéramos llamar así para comprenderlo, de sustentación de la vida. Digamos que es la misma luz sin fin del Padre Eterno que viaja a través de los corazones de todas las creaciones del Padre y le dan existencia al mismo Padre innominado y sin fin en todo lo que hay creado y está por crearse. Pero entonces, centrémonos en esto para que no perdamos la idea. ¿Cómo es que el hombre puede volver a conectarse a esa gran conciencia creadora? Porque si todo sale como luz desde el Padre Eterno, ¿en qué momento se desvió? ¿En qué momento el hombre se desconectó de esa luz central? Y ahí entonces tenemos que volver a hablar de lo que ya habíamos comentado, cómo a este planeta fue arrojada una rebelión que se llama Diablo y Satanás, que desde entonces se engaña al mundo entero y lo engaña en esto. Al principio, yo creé los cielos y la tierra. Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré y seré como el Altísimo. Por rebelarse, Lucifer fue expulsado y todos los ángeles que estaban con él se volvieron demonios.
Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. Lo que pasa es que, Adolfo, esa imagen también está muy distorsionada, porque para muchos eso es ficción o es religión y se le ha quitado la seriedad que eso representa. Pero eso es muy real, entonces. Claro, es tan real que entonces el hombre, teniendo un poderío tan superior dentro de su corazón, que fue dotado de ese corazón para que se elevase a sí mismo, por voluntad y por acción propia, a la condición de Dios, resulta que el hombre se está autodestruyendo a través del poder que le dieron como corazón, pero no porque el corazón sea malo, ojo, porque la incidencia de la rebelión que fue arrojada aquí encontró la manera a través de lo que llamábamos falsa imagen de incidir dentro de las memorias que el hombre acumula en su mente, que luego convierte en razón, que luego forma como intelecto y que a través de eso él cree un modelo de conciencia que es muy diferente al molde original de conciencia del Padre Eterno. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas, pero es para redondear la idea. Si el hombre entiende que hasta ahora todo lo que ha albergado como verdad dentro de su mente, y la mente no entendida solamente como esta parte cerebral, sino como todo lo que ha grabado a nivel celular en su cuerpo, lo ha hecho a través de esa falsa comprensión de lo que aquí le han entregado como verdad, y que son ideas políticas, religiosas, materialistas o militaristas, y que todas están sustentadas, también se nos ha olvidado, a través de unos pies de hierro y barro cocido que se llaman medios de desinformación o medios de incomunicación, aunque aquí los llaman de comunicación, porque a través de esa mentira, esa estatua se hace aparentemente verdad. Entonces venden modelos de conducta como que fumar te hace más atractivo y fumar te hace un hombre interesante, o tomar bebidas gaseosas azucaradas, o comer solo de paqueticos. Y digamos que esa es la forma como el hombre se autodestruye, pero le genera dentro de su mente o dentro de su pensamiento una idea distorsionada de lo que es verdadero. Y esa idea distorsionada de lo que es verdadero, el hombre lo vuelve un pensamiento y lo va sellando con el corazón. El corazón registra en cada palpitar el pensamiento del hombre. Así que es el pensamiento del hombre, es un pensamiento incidido, aprendido de la falsa imagen. El pensamiento va a ser de frustración, de miedo, de arrogancia, de dureza, de rencor, de odio, de materialismo. Y eso es lo que continuamente entonces el hombre registra en el corazón. Registra codicia, registra miedo, registra amargura, registra dolor. Y adivinen qué, el espíritu del hombre se degrada y el cuerpo a sí mismo se enferma, porque el hombre no consciente del poderío que tiene en su interior lo usa para autodestruirse sin saberlo, porque está inconsciente de la verdad y del poderío y de la grandeza que él porta. Pero si hoy estos espacios que ustedes han abierto le permiten al hombre que nos está escuchando, que nos está viendo, tomar del conocimiento de la ley eterna para usar su corazón como la herramienta o la mecánica con la cual él va a poder regenerarse a sí mismo, rememorar todo lo que es anterior a él y que es perfecto, ese hombre va a producir dentro de sí lo que Jesús tanto habló: la resurrección, el nacer de nuevo y nacer de sí mismo, para hoy entonces aprender de la conciencia que la gran conciencia creadora tiene para enseñarnos, que nuestro origen es la vida y la luz, y solo aquel que conoce que su origen ha sido de la vida y la luz, permanece y trabaja para volver a esa misma condición de vida y de luz. Porque el hombre que no entienda que ha venido de allí, solamente va a querer ir a lo que ahora conoce que es su origen, que nació en la casa de fulanito, de peranito, que es colombiano, que es venezolano, que es argentino, que es peruano, que es ecuatoriano, y solamente eso. Y lo peor aún, va a creer que nació del barro, del Edén, o que fue sacado de una costilla, o que fue creado del Big Bang o del caos, o que viene de la evolución de las bestias, y solo va a querer ir hacia el lodo, hacia el barro, hacia la condición de bestia.
Por eso lo importante es entender que nosotros somos más que esta condición humana terrenal que aquí tenemos y que nuestro espíritu y nuestra alma provienen de los soles y de las galaxias con las cuales nosotros fuimos creados, porque tenemos origen dentro de la luz del Padre Eterno, de la cual Él mismo se creó como un propósito de un ser que habitaba como gran conciencia creadora. Pero Adolfo, pues entonces que la Javier. humanidad, si la humanidad ahora, en este tiempo final, digámoslo así, no adquiere estas herramientas a través de un conocimiento que ha sido traído por los hombres de las estrellas y sigue, digamos, el patrón, digámoslo, cultural de lo que usted ha explicado, de lo que nos ha explicado de la imagen, de la falsa imagen, nunca iría a respetar la conciencia, digámoslo así, pero es a través de este conocimiento que nosotros tenemos las herramientas. O sea, es muy importante también Es que es lo que tú dices, solo a través de este conocimiento y de comprender lo que eso significa, el hombre realmente empieza a vivir. Por eso inicialmente hablábamos que ¿para qué necesita el hombre la conciencia? Pues para saber que él tiene que ir en pos de la vida, porque hasta ahora el hombre muere constantemente y muere sin tener conciencia de lo que él es. Rodolfo. Sí. ¿Qué forma más práctica de poder comprender cómo se pierde la imagen real y cómo se ha plasmado en cada uno de nosotros una imagen falsa? Y ahora que explicaba Adolfo, y llevándolo a los conocimientos más recientes de la ciencia médica, a donde grafican cómo el corazón despliega un destello de energía desde un núcleo celular llamado nodo sinusal. Esa luz, de acuerdo a lo que tú decías, que imprimía, me llamó mucho la atención eso, porque es que cada que el corazón palpita en ese diástole y sístole, cuando ese grupo celular despliega ese destello de luz, que su origen viene siendo entonces ese mismo corazón del universo, en ese momento ese despliegue de luz que se irriga a través de todo el paquete celular del cuerpo, en ese momento está imprimiendo la imagen real del Padre Supremo que nos dio la vida y que le dio la vida al universo mismo, en toda su magnitud de creación. Hay muchos tejidos neurales en el corazón y creemos que el tejido neural está ahí para actuar como impresora para el holograma. El campo corporal holográfico está continuamente provisto de información a través de las ondas de presión del corazón. En el corazón hay una gran cantidad de carga. Las ondas de presión en presencia de esta carga dentro de la cámara del corazón bastan para imprimir información. Si el corazón está transmitiendo o imprimiendo información, debe de haber un modo por el que las células del cuerpo reciban esa información. Perfecto, eso se comprende porque cada que imprime, cada que pulsa, imprime la imagen, la imagen perfecta, listo. Y ese fue desde el principio de la creación y ese fue el principio de cuando éramos bebés y en el vientre de nuestra madre. Pero cuando nosotros nos expusimos a través de nuestros 5 sentidos a la transculturización que impuso esa rebelión que cayó aquí e impuso esa imagen que hablamos, la imagen falsa de la cabeza, pecho, vientre, pies y piernas de bronce, esa imagen también se va imprimiendo justo en el momento en que el corazón palpita. Por eso tú decías, Adolfo, que no es que el corazón sea malo, lo que pasa es que el corazón en el momento que pulsa e irradia esa luz, la mente mesiac, digamos así, el pensamiento infernal de la imagen falsa, también mete su imagen oscura y en el momento que se imprime la luz, se imprime también una copia de esa imagen falsa y eso es lo que va reemplazando la imagen original del hombre y el hombre se va haciendo contrario a la luz. Entonces ahí entra una parte muy importante, Adolfo, de acuerdo a lo que tú mencionabas de que el hombre pues va perdiendo todos esos valores, esos principios, esa cultura, todo eso, pero yo creo que hay algo muchísimo más importante y fundamental en este momento que está sucediendo y es como el auge de lo que está sucediendo en este momento que me lleva a mí al raciocinio de comprender qué es lo que está pasando con esta pérdida de identidad de la imagen real. Estoy hablando precisamente de la Agenda 2030 que está promoviendo la pérdida de la identidad del género
porque nos hablan de una identidad de género cuando nosotros vinimos, u hombres o mujeres, vinimos con una imagen impresa original, pero se nos está inculcando en estos momentos a través de los gobiernos, a través de leyes que se están aprobando, a través de educación, comillas, desde los centros educativos, se le está inculcando a los niños desde los 4 años en adelante de que el niño puede decidir si es varón o es hembra. O sea que cuando se le inculca una idea en la cabeza, una vez veía, hacía un análisis de un clip de una película, decía que qué era más difícil de erradicar, un parásito o una idea. Y la conclusión era que era más difícil erradicar una idea porque una vez que se logra establecer en la mente, el corazón lo sella en ese pulsar, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Está perdiendo la identidad, no solamente el género. O sea, el hombre se está volviendo, se está transhumanizando. La transhumanización no es otra cosa de que es una modificación, es una mutación que se está generando en todo su cuerpo genético por el pensamiento. O sea que el pensamiento tiene la capacidad de incidir en la transformación del código genético y puede hacer mutar. Entonces un niño ya después de la repetición, 1 mes, 2 meses después, de la profesora o quienes están al frente de esto, empieza a decir, ay, verdad, yo ya como que estoy dudando si soy varón, aunque tenga un órgano masculino, o si soy hembra, si tengo un órgano femenino. Yo ya como que lo estoy dudando y ya como que me siento lo contrario. Y eso es lo que está sucediendo tanto hasta en el momento en que viene la transespecie. Por ejemplo, ya hay documentos de personas o que muestran personas que se están autopercibiendo como animales. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se está perdiendo esa imagen original de conciencia, Adolfo? Y eso es muy importante, de verdad que me encanta este tema. Yo sé que considero que para ustedes es muy importante conocer estos temas para ver cómo se pierde la identidad de la imagen original de conciencia y cómo nos están inculcando a propósito un programa oscuro que hace que la humanidad esté en deterioro. Así es. O sea que tenemos una gran necesidad de rememorar lo que originalmente y desde la preexistencia nosotros somos. Porque solo por el desconocimiento de nuestro origen es que está sucediendo todo lo que tú acabas de decir y lo que, digamos que esa es la punta del iceberg del plan macabro para destruir a la humanidad perfecta. El Padre Eterno contempló crear a un hombre que fuese a imagen y semejanza suya. El Padre Eterno creó a un hombre que tuviera las mismas condiciones de él. Él lo conformó, lo creó con las dotes de inteligencia, de espíritu, de luz que él mismo contiene. Y lo sembró como semilla por todos los planetas y mundos y universos, hasta llegar a esta tierra donde también el hombre original que fue plantado aquí tiene la esencia divina del Padre Eterno, tiene el linaje del innominado. Esta rebelión no pertenece a la raíz de luz del Padre Eterno y ellos han venido destruyendo mundos y humanidades, haciéndole olvidar al hombre, haciendo que el hombre se separe y se olvide de su creador y dándole una apariencia a ese hombre de, o mejor dicho, asemejándose esa rebelión como si fuese su origen o como si fuese su creador y se hace adorar como Dios. Llegó a esta tierra caído, estableció todos los parámetros para poder vulnerar e incidir el pensamiento del hombre, porque él conoce que el hombre a través del pensamiento se puede elevar o se puede destruir a sí mismo. Y con la enseñanza de esa rebelión, él sabe que el hombre se destruye y va a quitarse del camino a uno que le puede hacer tropiezo, porque un hombre de conciencia es el peor enemigo para la oscuridad. Un hombre que contenga y tenga claro el origen, la identidad de lo que él es, jamás puede ser vulnerado, ni dominado, ni incidido por la oscuridad. Así que esa oscuridad o esa rebelión o esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que es una temible organización, que tiene muchos brazos, que es muchos tentáculos para
de muchas formas incidir el pensamiento del hombre, entendió que si ponía una imagen falsa, lo que tú dices, porque tengo que retomar eso, el hombre iba a empezar a sellar una memoria irreal o ilegítima o una imagen sin ley en sus capas celulares. Y eso lo iba a hacer a través del corazón, o sea que esa fuerza del nodo sinusal, esa luz del nodo sinusal, que es el Padre mismo dentro del corazón del hombre, al momento en el que el hombre tiene un pensamiento incidido, esa imagen no puede ser grabada con la originalidad y con la verdad que ella contiene. Por eso arriba está el nodo sinusal en la primer cámara del corazón y luego debajo está el nodo aurículo-ventricular, que es la imagen del Hijo, que hace lo que ve hacer al Padre. Y si el nodo aurículo-ventricular hace conforme a la imagen del Padre, es porque lo hace a través de un pensamiento puro y perfecto, y todo lo que registra ese corazón va a ser para elevarse. Entonces, si ese pensamiento anterior, perfecto, es de amor, de bondad, de justicia, de servicio, de compasión, de ternura, ese nodo auriculoventricular va a hacer lo mismo que el Padre Innominado le da, que es el nodo sinusal. Y eso entonces se va a convertir en una memoria grabada a nivel celular, y ese hombre continuamente se eleva en la condición de Dios. Y por eso el hombre que come y bebe de la imagen original del Padre se hace un creador, un dador de vida, un generador de vida. Así que la clave está en el pensamiento. Si yo, en lugar de tener odio, resentimiento, tristeza, frustración, amargura, lo cambio por un pensamiento de vida, de amor, de armonía, de equilibrio, de servicio, de unidad, y estoy constantemente trabajando en ello, tengo la clave para nacer de nuevo, tengo el poder para regenerarme a mí mismo y para volver a nacer de nuevo y resucitar del agua y del espíritu, como lo decía Jesús. Pero entonces, pasando ya y entendiendo que ese poder está en el corazón, ahí es donde a todos nos compete combatir lo que esa maldita rebelión está queriendo hacer con nuestros niños, pero aún también con nuestros propios hermanos, sobrinos o personas cercanas a nosotros que, siendo adolescentes y aún muchas veces adultos, sí, por no conocer el origen que son, están empezando a dudar de su identidad misma. Y están entrando en la dinámica de pensamiento que se vuelve un pensamiento colectivo de identidad de género, donde eso que no es correcto, no está dentro de la perfección y la justicia de la ley creacional, porque siempre para que la vida se geste, para que la vida permanezca, debe estar la fuerza de él y de ella. No se trata de un asunto de juicio contra nadie, se trata de un asunto de justicia, que para este tiempo nosotros tenemos que rememorar y tener claro que la vida solo se sustenta a partir de él y de ella, y que todo lo demás que esté por fuera de eso es simplemente una intervención para un propósito perverso o macabro, que yo lo determino. El hacer que nunca más se vuelva a gestar la vida y que la semilla original que aquí fue plantada se extinga y que sea reemplazada solo por, entre comillas, seres que no son seres, que son solamente creaciones, o mejor dicho, formaciones hechas en laboratorios a nivel científico, apartados del origen mismo de la luz del Padre, y que solo a través de la ciencia, alejada en este caso, sin espíritu, van a empezar a crear un humanoide. La inteligencia artificial. Lo que ahora llamamos como inteligencia artificial, pero también como digamos, eso tiene un nombre, donde toman células humanas y células animales, las mezclan, las combinan para crear los embriones quimera. Entonces crean unos aparentemente hombres con rasgos de animales, rasgos de mono, de ratas, de perros, y que al mejor estilo de Hollywood, porque antes nos lo mostraron como películas,
y ahora es una verdad. A simple vista, la posibilidad de embriones con una mezcla de células de mono y humano podría parecer ciencia ficción, pero no lo es. Lo ha logrado en China el equipo del científico español Juan Carlos Izpisua, que ha creado 132 embriones así, un proyecto que estudia la competencia quimérica, es decir, embriones que llevan células de dos especies distintas. Quieren encontrar nuevos tratamientos para enfermedades y seguir experimentando, pero esta vez con células de cerdos y personas. Por eso muchos creen que es ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad que estos seres o estos entes arrojados de otros lugares llegaron aquí con ciencia y tecnología a ser un humano de tuercas y tornillos, porque están los robots, está toda la cibernética y la robótica. Pero lo han ido puliendo, lo han ido mejorando. Pero también clonan, pero también hacen todos estos experimentos a nivel de humano y animales que crean adefesios. Eso es una deformación del espíritu, es una deformación del hombre, y ellos pretenden reemplazar al humano original por esas aberraciones que ahora están creando. Y son aberraciones tan brutales que llevan al hombre a entender que él puede ser lo que quiera. Puede ser él, puede ser ella, puede ser ambos, puede ser un animal, puede ser lo que quiera. Eso es y transhumanización, ¿no? Y eso supuestamente lo llaman albedrío. Y eso no es más que la esclavitud a ese pensamiento infernal que constantemente los degrada en su luz para que ellos nunca puedan volver a conectarse con la gran conciencia creadora, y que esta especie o raza única, original del Padre, jamás vuelva a existir sobre la Tierra, y solo sigan permaneciendo los creados en laboratorios o los desarrollados a nivel cibernético como robots humanoides. Y si ustedes no creen que esto es verdad, échenle un vistazo a todo lo que la ciencia está desarrollando, y que solo nos cuentan parte de ello, porque lo que hoy se está reconociendo hace más de 20 o 30 años existe en laboratorios, que los grandes poderes y los grandes hombres que gobiernan, o los grandes entes que gobiernan este mundo, tienen dispuestos para hacer que su plan de exterminio de la humanidad exista y ellos puedan supuestamente entrar a seguir controlando lo que hoy pues, están estableciendo como nuevo orden mundial. Pero no, lo que no se imaginan ellos es que existimos unos hombres con conciencia que jamás vamos a permitir que esta verdad que hoy nosotros podemos comprender, otros la sigan ignorando. Y eso será la destrucción para ellos, sin contar con todo el plan que desde las estrellas se tiene para que esa rebelión sea exterminada. Exactamente, quería, y para que todos pues tengamos una herramienta completa después de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Justamente tú mencionabas de que esa forma de inculcar la imagen infernal, oscura y contraria fue parte de un plan de esa rebelión. Entonces la pregunta sería, bueno, si existe un plan de esa fuerza oscura para inculcar su falsa imagen y hacer la guerra contra la creación del Padre, porque entiendo yo que cada que destruyen un ser humano, destruyen es un universo, de acuerdo a lo que tú anteriormente mencionabas, que la luz que está en el corazón de nosotros es la luz del corazón mismo del universo, y que nosotros somos en sí un universo, lo que quiere decir que cada que un ser humano que ustedes ven tirado por las calles y degenerados y degradados es un universo en potencia que está en deterioro. Entonces, si eso fue un plan de la oscuridad para destruir el universo de la creación del Padre Supremo, debe también existir un plan por parte del Padre Supremo. Entonces quisiera saber en qué parte, si la profecía cumple un papel importante ahí que menciona ese plan supremo a donde esos hombres, como tú dices, que estamos aquí, que cada vez somos más, así como ustedes que nos están viendo, cómo nos apoyamos de ese mapa de navegación para encontrar el camino exacto y las herramientas exactas para poder cumplir con esa noble misión de traer la luz totalmente al planeta y rescatar esta humanidad de las tinieblas. Claro, entonces sí hay una esperanza y sí hay un plan para esta humanidad. Y el plan es más sencillo de lo que pareciese ser, solamente para unos, para los más apercibidos, para los más selectos en el ser, para los que realmente tienen y han guardado y se han cuidado en su luz y no la han desperdiciado, para aquellos que hoy pueden encontrar en la profecía lo que tú llamabas la carta de navegación y la esperanza para poder supervivir a todo lo que ya hemos hablado antes que destruye al hombre. Está cifrado en muchas partes, pero hay un plan que empieza por el Apocalipsis
Y en el Apocalipsis se resume en todo, pero también pasa por la profecía de los 9 tiempos, pero también pasa por la profecía del país al norte del sur, pero también por las de Benjamín Solari Parravicini. Y donde dice que por ejemplo, una de las de Benjamín dice que una civilización decadente no puede proseguir, ha dicho el Alto, y que una civilización destrozada debe terminar, y que esa necesidad de justicia no va a permitir que todo lo que ha matado la vida siga continuando, porque existe un plan de 7 espíritus de Dios, de 7 sellos que también está cifrado en el Apocalipsis 5, y donde dice, desde el 4 empieza a relatar, Sí, cómo viene 14 también. Claro, y luego dice en el 21 que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que nosotros hoy tenemos todas las herramientas de espíritu y de conocimiento que han sido dadas por los hombres de las estrellas, con las cuales al tiempo de hoy, también como lo dice el Código 20 de la Lógica, dice que ya ha nacido en vuestras tierras el hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Y esa condición de hombre sembrado aquí en estas tierras de la Reina del Sur son las que hoy, a través de la conciencia, él logra disponer para que muchos otros puedan tomar de esas herramientas y hacer de lo que ahora tocamos, de su propio corazón, un corazón nuevo, un corazón de dioses, un corazón que sea creador, no un corazón que sirva para crear los más malos y oscuros pensamientos. Para eso no fue creado ese corazón. Ese corazón fue para multiplicar la vida. Para eso se creó. Y ese corazón, como está contemplado en nosotros, entonces necesita de un conocimiento de esa imagen perfecta que está dada por 7 espíritus de Dios que ya están sobre la tierra y que le devuelven al hombre la imagen de conciencia que el hombre necesita para conectarse a la gran conciencia creada. Y solamente a través de ese conocimiento el hombre vuelve a rememorar todo su origen y se eleva a la condición de Dios. O sea que ahí, digámoslo así, que la conciencia, o generando todos estos conocimientos, nos está haciendo es un llamado a todos esos hombres que tienen la semilla allí, para que volvamos a unirnos como unidad, como plan, para devolverle otra vez la vida a nosotros mismos y al planeta entero y a toda la creación. Así que eso sería como con lo que vamos a ir cerrando este primer, digamos, diálogo de conciencia en el batir de alas. Claro que sí. Que le devuelve al hombre la razón de existir, la necesidad de que los hombres que allá están escuchándonos pónganse su mano en el corazón, sienten su palpitar, sienten la fuerza que les da la vida. Ese es el poder de conciencia que el Padre puso para que nosotros, así como lo dice Javier, seamos uno en la unidad del Padre. Seamos uno a través del conocimiento del Cristo, porque solo se llega al Padre a través del Cristo. Y esa luz del Cristo está en nuestro propio corazón, no está apartada de Él. Jesús vino a enseñar, vino a decirle y a recordarle al hombre: vosotros sois dioses y dentro de vosotros está todo. No necesitan ir lejos en busca de mucha sabiduría. Conózcanse a sí mismos, pónganse la mano en el corazón y sientan el palpitar, que es el que les registra o les nutre de la luz original del Verbo, con lo cual todo fue hecho. Y de esa manera empezamos a tomar acciones de conciencia que nos hagan unir a todas las leyes que están contenidas en la creación. El Padre Eterno no se puede conocer aparte de la creación. Y todo aquel que se ve reflejado en la piedra, en el río, en el árbol, en la montaña, en la flor, en la mariposa, en el colibrí, pero sobre todo en su hermano, en el prójimo, en el que está a su lado, y que ve que su luz es de la misma condición de la luz del que está al lado suyo, ese hombre entonces está empezando a brillar con las condiciones de luz y de verdad que Daniel también en el capítulo 12 nos recordó. Dice que solo los entendidos y los que comprendan resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo sé que tú eres uno de esos. Tú que estás necesitado de este conocimiento y que lo buscas y lo anhelas. Y por eso, en la medida en que cada uno lo sienta como una verdad, no como una ilusión, no como una simplemente
Sí, como una duda. De pronto, por si acaso. Por si de pronto, no, es que yo creo que sí. No, es una certeza viva, porque dentro de nosotros está toda la fuerza que gesta la vida. Y el poder de conciencia es lo que hace al hombre unirse en un solo eje central de poder y sabiduría con los universos, con los soles, que es lo que engendra las mentes y las conciencias de todas las formas vivientes. Nosotros somos ese tipo de hombres y el poder creador que hay en nosotros es ilimitado e es infinito. Y con ese poder podemos vencer todo lo que hasta ahora nos ha agobiado y nos ha destruido. Pues ya que citas a Daniel como plan de la luz, como plan del Padre Supremo, porque el Padre no iba a permitir que la oscuridad plagara de miseria esta creación suya, y citas a Daniel, recuerdo un pasaje que también dice que después de aquellos 4 reinos que controlan y gobiernan al mundo, se levantará un reino que jamás será destruido ni dejado a ningún pueblo. Y ese reino, Adolfo, es el reino del corazón. Así que el reino esclarecido del corazón, que empieza a partir de que el hombre reconoce que tiene un corazón de Dios por dentro. Entonces, es como si el Padre Eterno nos hubiese prestado este corazón que es suyo. Pero es que Daniel también habla de la gran roca, que es cortada no con mano humana y que destruye la falsa imagen. O sea que esa gran roca es el poder del corazón. El poder del corazón aplicado en conciencia, donde cada hombre se convierte en una roca de verdad que destruye la falsa imagen y la mentira de la estatua. Así que están todos cordialmente invitados para que se sigan conectando a través de nuestras redes sociales del Batir de Alas, para que aprendamos todos juntos sobre ese poderío impresionante que tienes tú, que tengo yo y cada uno de nosotros dentro del corazón. O sea que el Padre Eterno no nos mandó desarmados a esta dimensión del mundo, sino con un poderío extraordinario a descubrir aquí dentro de la luz del corazón, para conocer más sobre ese poder del universo. Bueno, entonces los invitamos a todos a que se conecten cada vez más al Batir de Alas, y también pueden visitar las redes de Mi Semilla de Conciencia, donde también encontrarán más elementos, más conocimiento con el cual ustedes puedan elevarse a la condición de dioses. Y así como tú lo decías y como lo dice Javier, no estamos solos, no nos han dejado solos. Siempre hemos estado con la asistencia del Padre y el Padre jamás nos ha abandonado. Y su luz ha sido la que nos ha sustentado, y por eso hemos podido vencer todo lo que nos ha querido destruir. Al día de hoy, aquí estamos con nuestra luz para iluminar los corazones de todos los hombres, 144,000 que ya sienten la esperanza y la promesa de nuestro Señor Anciano de Días. Un abrazo para todos y que mi Padre Eterno los bendiga. Gracias, muchachos. Gracias mis hermanos. Muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotros, Rodolfo, y hermanos allá del Batir de Alas, amigos, un gran abrazo de corazón. Gracias, mijo. Pero deme el abrazo, hermano. Eso, Corazón. de corazón a corazón, con la fuerza del innombrable palpitando en cada uno de nosotros. Y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los amamos muchísimo de corazón a su eterno corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.